Se están uniendo. Bien. Entonces, en la clase de ayer estábamos construyendo este formulario, ¿sí? Quedamos básicamente con trabajar algunas funciones básicas de JavaScript, que fue básicamente quedamos en que podíamos manipular con el DOM tanto todo lo que venía, todas las etiquetas del HTML. Una de esas, por ejemplo, era que habíamos creado, por ejemplo, un ID mensaje, que lo habíamos colocado aquí como un span, y lo que estábamos haciendo desde JavaScript era darle texto a ese span, colocar el texto. Entonces, en este caso estábamos utilizando, primero ubicamos JavaScript diciendo el ID, obténgame el elemento que tenga un ID que se llame mensaje y colóquemele inner HTML, quiere decir colóquemele etiquetas. Yo puedo colocar inclusive acá etiquetas también en HTML, ¿sí? Y es lo que hace href, es agregar, digamos, todo lo que se conecta, digamos, todo lo que hay dentro de esta doble comillas. También vimos que podíamos manipular lo que eran estilos. Entonces le dimos estilos a este mensaje y le dijimos que apareciera de color rojo, ¿sí? No solamente este tipo, miren que aquí ya va, cuando uno le dice inner HTML es que también puedo incluir lo que son no solamente textos, sino también etiquetas dentro de ese inner HTML, ¿sí? Aquí en este caso pues no va a ningún link. Ahora vamos a trabajar, ustedes no sé si han visto que a veces en los formularios que uno llena, uno selecciona, ¿sí? Una opción y al seleccionar esa opción viene otro select donde se selecciona de acuerdo al tipo de región que ha trabajado. Por ejemplo, región Valparaíso, entonces viene otro select que es comuna. Y comuna se llena de acuerdo a la opción que uno ha seleccionado. Es como dos niveles, un padre que es región y un hijo que viene comuna. Entonces vamos a hacer eso y vamos a trabajarlo con JavaScript. Entonces en este caso, donde tenemos aquí la opción de región, vamos a adicionar otro LI, pero a ese LI vamos a adicionarle que va a tener un select también y un label. Voy a copiar esto aquí para no escribir desde cero. Entonces esta va a ser comuna y esta va a ser comuna. Y este va a ser un select, pero va a ser por ahora un select vacío. Va a ser un select vacío, entonces este select voy a decirle comuna. Bien. Entonces tengo esto y este comuna. Comuna no va a tener nada, no va a tener opciones, options, porque comuna va a llenarse de acuerdo a la opción que yo he seleccionado, si es alguna de estas. Entonces vamos a hacer primero que esté bien. Acá está, si ustedes ven, comuna. Comuna está vacío y comuna se va llenando de acuerdo a una opción que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer primero la prueba con comuna, ¿sí? Entonces, ¿qué evento? Ya vimos un evento y el evento que vimos cuando él aparecía este mensaje era el evento onClick. Y este evento, no vimos el evento onClick, sino el evento onSubmit. Y este evento onSubmit es leído a través de for, ¿sí? Del formulario. Por eso, a for lo llamamos ID formulario y aquí en JavaScript hicimos el llamado a este elemento con este ID formulario, ¿sí? Donde lo que hicimos fue leer ese evento y es el evento de submit, ¿sí? En este caso ya no vamos a leer el evento de submit, sino que vamos a leer un determinado evento y es el evento de este select de región, ¿sí? Este select de región. Entonces, para nosotros región, ¿cómo se llama? Para nosotros, región tiene un ID que se llama región, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí lo mismo que nombramos aquí, constant,
vamos a declarar constant. No es necesario, si queremos podemos hacerlo acá al inicio. Lo voy a hacer acá abajo, es para que no se confundan el código. Entonces aquí constant región, document, ¿sí? Recuerden, siempre es document porque estoy accediendo a través del DOM a HTML para poder interactuar con todas las etiquetas. Y vamos a decirle que me obtenga el elemento que tenga el ID región, ¿sí? Eso es lo único que vamos a hacer. Y vamos a decirle ahora sí, igual que hicimos acá, que por favor escuche el evento, pero el evento que va a escuchar es un evento que es el evento change, cuando cambie, y el evento change es de cambiar, ¿sí? Déjenme que aquí hay alguien que también sigue ingresando. Bien. Entonces, en este caso vamos a decirle región.add event listener, ¿sí? Y vamos a decirle acá que escuche el evento Shen. Ahora bien, nosotros ayer colocamos inmediatamente la función. Otra manera es coma, el evento que voy a llamar, y coma, la función. Entonces yo voy a tener una función que se va a llamar llenar select, ¿sí? Solamente coloco el nombre de la función, no tengo que colocar esto, solamente el nombre de la función, punto y coma, ¿sí? Y luego lo que hago es llamar a una función, ¿sí? A una función, y esa función se va a llamar llenar select, ¿sí? Y esa función se va a llamar llenar select. Esa función llenar select, ¿sí? Vamos a pasarle lo que es el evento. Siempre aquí le pasamos el evento. El evento lo que está haciendo pasa como parámetros. ¿Qué es lo que sucede cuando hace el evento Shen? Entonces, esto viene acá como parámetro. Él lo interpreta cuando hace el llamado acá. Y aquí vamos a correr. ¿Qué está haciendo hasta ahora lo que hemos hecho? Y cuando él haga este evento Shen, él va a venir y va a hacer el llamado a esta función. Entonces, para verificar que eso es cierto, vamos a colocarle aquí un console log para mirar si está entrando ahí y es cierto. Entonces, vamos a decirle pasó por aquí. ¿Sí? Entonces, voy aquí, a ver, aquí. En el console lo tengo habilitado y vamos a correr. Entonces, voy a llamar al Shen. Y cuando llamo al Shen, automáticamente le hace el llamado a la función llenar select y imprime inmediatamente lo que es el mensaje, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que hay otra manera también, si no quieren directamente declarar toda la función, sino tenerla en una manera aparte, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bien, ya vimos que está funcionando, ahora vamos a trabajar, es decir, vamos a adicionar un elemento en comuna, ¿sí? ¿Cómo vamos a adicionar un elemento en este nuevo select? Entonces, antes de ver cómo llenar todo, vamos a mirar es cómo llenar ese elemento. Bien, entonces para llenar ese elemento, pues obviamente tenemos que hacer el llamado a ese element con ID. Entonces vamos a declarar una variable, esta es una constante, es decir, es una constante que igual si se va a cambiar de valor, no lo va a recibir porque va a permanecer con el valor que fue asignado. Entonces, en una variable sí puede, como su nombre le dice, cambiar de valor. Entonces vamos a declarar una variable que esta es var. ¿Sí? Es para que puedan mirar las diferentes formas. Entonces, vamos a llamar a este comuna. Y vamos a decirle document get element ID. Y vamos a decirle comuna. Lo mismo. ¿Sí? Comuna. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, el select de comuna, si nosotros vimos, voy acá, el select de comuna está vacío, es decir, no hay un option, ¿sí? Y para adicionar ese option, ¿sí?
nosotros debemos crear ese elemento, ¿sí? Dentro de ese select. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decirle, ¿alguien ingresó? Sí, aquí. Entonces, vamos a decirle que vamos a crear un elemento. Entonces, voy a decirle por ahora aquí, var option es igual a comuna.create element, ¿sí? Estoy diciéndole, vea, en comuna yo voy a adicionar un nuevo elemento, ¿sí? Y ese nuevo elemento va a ser la etiqueta option, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Y tengo que decirle ese elemento option, ¿sí? ¿Qué valor va a tener? Entonces aquí le vamos a decir que option va a tener un valor de texto, qué sé yo, por ahora voy a decir como una 1. ¿Sí? Es para que miremos qué es lo que sucede cuando hacemos el evento Shen y vamos a adicionar un elemento option en el nuevo select de comuna. Entonces aquí tenemos option, entonces ya hemos creado el elemento, ya hemos diciéndole a option, porque lo creamos, ahora vamos a darle un atributo y es que aparezca como una 1, ¿sí? Una vez que lo ha creado, entonces, ¿qué debemos decirle? Ah, bueno, ya lo creó, entonces ahora sí, adiciónelo a el ID comuna. Entonces, add option, ¿sí? Que es el elemento. Entonces vamos a probar. Entonces ahí ya lo tenemos. Y voy a decirle, voy a actualizar. Entonces venimos acá, ¿sí? Nos fijamos siempre en el console. El console nos despliega si tenemos un error. Vamos acá. Aquí nos presentó un error. Entonces vamos a ver, create elements, create element. Nos está diciendo que, perdón, aquí se me olvidó algo. Es document.createElement, ¿sí? Es document porque aquí ya lo estamos adicionando. No es comuna, sino es document. Document create element, es para crear un elemento. Y aquí, cuando ya le estamos diciendo que ese elemento nuevo lo vamos a crear, lo vamos a adicionar, es a este comuna. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces aquí, vamos acá. Y hemos visto que se adicionó como una 1, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, aquí lo hemos hecho, ¿sí? Y se adicionó como una 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces ahí es claro, si ya adicionamos un elemento, ¿cómo podríamos adicionar más de un elemento? ¿Sí? Por eso copié esto aquí. ¿Cómo creen ustedes que podríamos adicionar un elemento? Más de un elemento. ¿Alguien se atreve a decir algo? Teniendo un arreglo predefinido de las comunas. Sí. Entonces, vamos a crear una variable o un arreglo. Sí, vamos a crear un arreglo. O solamente vamos a crear algo que se llame variable, ¿sí? Solamente esto. Aquí me confundí. Y acá vamos a declarar, creo que ya venía alguien, sí. Cuando ingresa alguien, no me deja teclear. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Cuando bien, aquí vamos a decir como una 1, como dijo el compañero, como una 2, ¿sí? Estamos creando un arreglo de elementos. Entonces ahí estamos creando como una 3, ¿sí? Como una 4. Hay varias formas. Este es un arreglo sencillo que vamos a crear. Ahora, como creamos un arreglo, ¿sí? Vamos a hacer el recorrido de ese arreglo, ¿sí? ¿Cómo se hace el recorrido de ese arreglo? Entonces, vamos a declarar también una variable que se llame i para poder utilizar un for, ¿sí? Para que haga el recorrido de todo ese arreglo. Entonces, vamos a hacer un for básico, no un for each, sino un for básico. Vamos a decirle que inicie desde 0 y vamos a decirle que vaya
hasta el ancho de la variable, ¿sí? Como nosotros siempre hemos visto, ¿sí? Punto length. Y vamos a decirle que incremente de 1 en 1, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué debería ir? Aquí debería ir, básicamente, bueno, este ya no necesita repetirse en el for, entonces puede ir afuera. Puede ir afuera. Y dentro de el for, sí puede ir el var option y el option porque cada vez debo crear un elemento y debo adicionarlo, ¿sí? Cada vez debo crearlo y adicionarlo. Entonces voy a copiarlo aquí. Entonces lo he copiado y vamos a probar. Entonces de nuevo nos ubicamos, venimos acá y seleccionamos y se llena todo nuestro comuna 1, comuna 2. Bueno, ahí me faltó algo. Y déjenme un segundo, muevo esta barra que no me deja movilizarme. Y ahí que nos faltó, pues como lo estamos iterando, nos faltó asignar y leer el nombre, el arreglo. Entonces aquí debemos decirle variable y leer y recorriendo cada posición de ese arreglo, ¿sí? Eso es lo que nos había faltado. Entonces aquí vamos y venimos acá y ahí ya tenemos nuestra comuna 1, comuna 2, comuna 3 y comuna 4, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes? Es decir, vamos a decirle, vamos a tener un arreglo y este arreglo solamente se va a visualizar solamente para la región de Valparaíso, ¿sí? Porque actualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Para cualquier región, lo está visualizando, ¿sí? No he dado como unas reglas o condiciones que solamente visualice y cada vez que visualiza, miren que va adicionando uno nuevo, ¿sí? Y no le importa porque no importa si ya está, yo solamente le estoy diciendo creo un elemento y adiciónelo. Entonces, cada vez que yo paso, está haciendo esto, ¿sí? Y vuelvo y vuelve a adicionar todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que debo hacer para decirle que solamente agregue estos elementos cuando yo selecciono la región de Valparaíso? ¿Cómo creen que se valida eso? Con una banderilla, Con un un if. flag, ¿Cómo? usando un flag y un if, como había hecho el compañero, un if también. Sí, hay un if, pero recuerden aquí en el select, nosotros hemos definido, le hemos dado un valor a cada opción, valor 1, valor 2 y valor 3. Entonces, cuando llene acá, nosotros podemos decirle acá, esto no lo hemos visto, event.target, ¿sí? Es decir, el evento, si quieren saber cómo viene el evento, solamente le dicen console.load event, ¿sí? Entonces viene acá, voy a visualizarlo, voy a imprimir solamente es el llamado al evento y el evento me dice todas las variables que trae el evento, ¿sí? Entonces por aquí está un target, ¿sí? Y este target me está diciendo es básicamente el select, la opción del select que he seleccionado, ¿sí? La opción del select que he seleccionado. Aquí me dice select número regio, ¿sí? Entonces, él trae un resto de variables, si ustedes ven. Entonces, aquí básicamente, eso es un arreglo. Es un objeto, perdón. Entonces, básicamente, podemos decirle aquí event.target. Y ahí le vamos a decir si ever.target.value, ¿sí? Si event.target.value, vamos
a decirle que lo imprima para que puedan mirar qué es lo que hace el event.target.value. Y lo que hace es cada vez que yo selecciono un objeto, me está diciendo el valor, ¿sí? Cada vez que yo lo selecciono. Entonces, ¿cuál valor? El valor que le he dado aquí en option value, ¿sí? Si yo no le doy valor, aquí lo voy a colocar vacío. Entonces, vacío, ¿sí? Vacío. Puedo tomar en vez del value el test, ¿sí? Pero el sentido del atributo value es lo que les decía cuando uno lee, por ejemplo, una tabla y significa como el ID, ¿sí? Es más fácil de diferenciar. Y este es el texto. Entonces, en este caso, voy a decirle que si lo que decía el compañero, event.target.value es igual a 1, entonces ahora sí, imprímame eso. Entonces acá voy a quitarlo para que no me impriman tantos mensajes. Y tenemos, bueno, aquí creo que me faltó cerrar algo. Está el for, está el if y... Ah, sí, aquí. Tenía un abrir y cerrar acá. Bien, entonces acá vamos a decirle y lo hace. Entonces, si yo le digo la opción 2, ya no lo imprime, y si le digo la opción 3, tampoco lo imprime, ¿sí? Entonces, ahí imprime y podría inclusive no trabajar con un vector, sino con un objeto, ¿sí? Vamos a ver cómo trabajar objetos, pero más directamente con TypeScript, ¿sí? Que se trabaja de la misma manera con JavaScript. En este caso lo hicimos con un arreglo. Bien. Otra de las funciones, ¿qué podemos hacer? Bien, ya estamos un poco trabajando acá. Esto no lo habíamos terminado de hacer. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Hasta ahí tienen preguntas o algo? No, profe. Vale. Bien. Ahora, bien, habíamos visto ayer esta parte. Voy a dejar esto acá. Miren que yo puedo tenerlo de manera separada y esta es otra manera de una función. Entonces, aquí nosotros solamente imprimimos, pero no leímos ningún elemento de ese formulario. Yo tengo Si una queremos, pregunta. ¿sí? Con respecto a la lectura de los ID o de los values en el caso de los options. Es que estaba viendo la comparación que usted hace ahí y, por ejemplo, usted está comparando un valor numérico, pero cuando se lee los values, ¿son string o estrictamente se toman el valor del... No, se del toman value? numéricos. Se toman ahí numéricos. Ah, ya. Aquí se toman numéricos. Sí, sí, el valor de la etiqueta. Bien, entonces acá lo que venía diciendo, lo dejamos inconcluso ayer. Ayer solamente pues vimos que el evento submit, pero queremos poder acceder a cada uno de los campos. Entonces, podemos también, por eso lo hago paso a paso, de que uno puede ir mirando, por ejemplo, a ver si me funciona, entonces puedo por eso apoyarme del console log. Por ejemplo, habíamos dicho que este es formulario, ¿sí? Y formulario básicamente es el que está leyendo el ID, el elemento con ID formulario, que es este for que hemos declarado. O sea que todos los elementos que hay dentro de este formulario, que son todos los inputs, él los va a leer. Y yo puedo leer cada uno de estos elementos que incluye ese element con ID. Entonces, en este caso, vamos a decirle, por ejemplo, formulario.elements.length, ¿sí?
que es imprímame cuántos elementos tiene este formulario. Entonces voy acá y él me dice que tiene 9 elementos. Y vamos a hacer algo. Vamos a decirle lo mismo como ya vimos el for. Vamos a declararlo, también lo pueden hacer interno, la declaración. Y voy a decirle que me imprima todos los los valores de ese elemento. Para mirar cuáles corresponden a cuál. Entonces acá estoy diciéndole punto value, ¿sí? Entonces ahí estoy para leer. Entonces acá voy a colocar, bueno, acá me generó porque me está faltando algo. Perdón, lo hice es acá. Elements es un arreglo, es un vector. Entonces vengo acá. Y de nuevo, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a llenar todos estos campos. Bueno, este debe tener un correo. Sí, por ahora vamos a llenar este como uno que venga por default y vamos a darle a enviar. Entonces, al darle a enviar, nos está imprimiendo este undefined, es decir, él empieza en 0. Undefined, quién sabe, es qué elemento input o qué elemento del for está leyéndolo como vacío, ¿sí? Hay que mirar bien en el HTML. El hola mundo. Es posible que el hola mundo lo esté leyendo, ¿sí? Como un elemento. Entonces, por eso lo esté undefined. Es decir, que a partir del 1, básicamente comienza a leer lo que son los campos. El nombre, el root, el correo electrónico, ¿sí? Y estos valores yo los puedo concatenar. El concatenar, perdón, básicamente yo puedo tener una variable, qué sé yo, salida. Por ahora me estoy inventando cosas. Y digo var, digo salida, más igual esta variable, ¿sí? Y vamos a generarle un espacio al final. Y al final puedo decirle console log salida, ¿sí? Entonces yo puedo decirle, tengo que actualizar de nuevo para que él vuelva a cargar todo. Si yo no actualizo, pues no, él no va a ver los cambios. Está aquí, tenemos esto acá y tenemos esto acá. Y le damos, y ahí hemos concatenado todo, ¿sí? El concatenado todo, bueno, ahí me faltó, fue un espacio que nomás lo coloqué al final, cuando debía ser un espacio al inicio, ¿sí? Entonces ahí estamos concatenando todas las variables, ¿sí? Esta es una abreviación que ya saben que lo que es igual a la equivalencia de salida más formulario, ¿sí? No. Claro, por eso no me daba espacio, porque no le coloqué espacio, le coloqué comillas cerradas y ahí no hacía nada. Es como si no hubiera hecho nada. Y esta abreviación pues ya la conocen, entonces básicamente es la misma abreviación que ven en los lenguajes de programación de Java, C# o C++. Es muy similar y acá como unas ¿sí? Y ya podemos hacer la salida. ¿Qué más? El salto de línea, pues también lo pueden hacer. El salto de línea es contraslas, pero aquí hay que tener en cuenta un carácter, ¿sí? Porque el salto de línea es contraslas N o contraslas R, creo. Que es N de salto de línea. Bueno, ese luego lo vemos. Entonces, ese sería por ese lado para leer cada uno de los campos y para validar que estén también, sean obligatorios dentro del mismo etiquetas del HTML, que tampoco lo mencioné ayer, él tiene algo que se llama el require, ¿sí? El require. Entonces, en el require, yo solamente le digo true
que a veces la mayoría de los formularios están así, no es que el que tenga asterisco y debe ser obligatorio, pero no lo valida. Las validaciones son muy importantes, ¿sí? Porque el usuario, digamos, muchas veces no ve cuáles son obligatorios y muchas veces evade entre menos campos debe llenar. Entonces el require tiene aquí, lo que hace es sacar de manera automática, él valida y saca. Y se debe completar el campo. Eso no lo hace, sigue y hasta no tener todos los requisitos llenos que dice, vea, es que este es obligatorio. ¿Sí? Este significa el require, es que son campos obligatorios y deben ser llenados. ¿Sí? Entonces vuelvo acá, de nuevo, vuelvo acá, de nuevo y sigo llenando y hasta que llene, pues ya imprime lo que ya hemos hecho. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro como el agua? Bien. Entonces, si no hay preguntas, voy de nuevo a explicar otra manera de llamar a la función. Voy a tener por aquí, después del for. ¿Sí? Después del for, vamos a mirar el evento onClick. Entonces voy a tener aquí un botón, voy a tener aquí un botón, ¿sí? Que está fuera del for, ¿sí? Entonces a este botón voy a decirle prácticamente que es un tipo botón, ¿sí? Uno le puede decir que es tipo botón. O simplemente no le dice que es tipo botón, simplemente le dice botón. Y aquí vamos a colocarle, ¿sí? No sé, darle clic. Vamos a colocar esa opción. Y vamos a colocarle un ID a ese botón y vamos a decirle que se va a llamar BTN, ¿sí? Por sus siglas de botón. Entonces, vamos a decirle, tenemos este botón, lo voy a ver aquí, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? Creo que BTN, no lo hemos utilizado, pero le dimos estilo a la etiqueta button, por eso aparece de esta manera. Entonces, aquí tengo un button y voy a leer el evento de ese botón, ¿sí? En este caso, al lado contrario, yo no pude leer el evento del botón onClick porque yo estaba leyendo el evento del formulario for, ¿sí? Que era submit, de envíe los datos y envíe todos los elementos que contiene ese for. En este caso, yo estoy leyendo ese evento específico de button. Entonces aquí, de nuevo, voy a bajar. Entonces miren que el código va bajando y yo puedo tener, siempre es necesario comentar los comentarios, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir esta función corresponde a, no sé, región select, ¿sí? Para luego, cuando van a tener tantos códigos, pues no se vayan a confundir. Entonces, en este caso vamos a leer solamente el evento onClick. Entonces, lo mismo vamos a acceder por document, get element by ID. Y nuestro elemento button tiene un ID que se llama BTN. Y en vez que lo que hemos hecho cuando cada vez escuchamos un evento, le hemos dado el event listener. ¿Sí? Siempre decimos, miren acá, formulario document get ID y luego vea, escuche o vamos a adicionar un evento para que esté escuchando cuando eso ocurra. ¿Sí? Esa sería una opción de utilizar el add event listener y otra opción, que es la que voy a explicar, es solamente colocar el evento. Entonces, document.getElementById, o sea, obtenga el elemento con ID button, .onClick, ¿sí? Y sería función, ¿sí? Voy a decirle que corra una función y esa función
que va a correr, puedo colocar también el nombre de esa función. Puedo decirle función, ¿sí? Esto es lo que también es otra alternativa. Entonces, por acá he declarado la función que se llama mi función, ¿sí? Y aquí voy a decirle solamente un console log que diga, otra vez el famoso hola mundo, para no que cambiemos un poco el mensaje. Entonces, de nuevo, vamos a probarlo acá y vamos a darle clic, ¿sí? Entonces, aquí está cada vez leyendo el evento y acá aparece el número de veces que cada vez pues está imprimiendo, ¿sí? Le he dado 7 veces, aquí 8, 9, 10 veces, ¿sí? Entonces, esta también es otra manera de llamarlo sin utilizar esta función que se llama addEventListener, ¿sí? Y de esta misma manera, aquí en función, si yo quisiera, también podría omitir esto y correrlo de esta manera, ¿sí? ¿Sí? También podría hacer eso, ¿sí? Entonces, les estoy mostrando, pues, alternativas de la manera como pueden encontrar los códigos, por ejemplo, cuando vayan a buscar, o la manera como se pueden implementar. Bien, entonces, una vez ya se tiene esto, ya vimos, ¿cómo sería si yo quisiera, ya tengo esto, una vez ya valido esto, entonces aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto acá, tengo estos campos llenos. Fin. Quiero mostrar el hola mundo, ¿sí? Pero quiero ya ocultar todo esto. ¿Cómo creen? Es decir, que ya el usuario le diga enviar, que eso es lo que sucede. Uno envía, anteriormente se saltaba a otra página. No, ¿cómo hago para que cuando le digo enviar, me digo sus datos fueron recibidos y me limpie todo esto? ¿Cómo creen? Estoy aquí, entonces voy a decirle muchas gracias, tus datos fueron recibidos. Muchas gracias, hemos recibido tu información, pero ya no necesitamos que siga mostrando esto. ¿Cómo creen? Deshabilitamos la función del botón. ¿Se podría? Deshabilitamos la opción del botón, pero quiero que ya no aparezca todo esto, sino solamente el mensaje. Es decir, quiero que Eso cuando podría yo hacerse en CS. entonces, ¿cómo lo haría? O sea, estoy aquí, ¿cómo lo haría acá? Deberíamos crear una función que reciba una acción y en el momento de haber enviado el formulario, CS debería tener un formulario 2.over, creo que era. Aquí tenemos, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Aquí está leyendo cada uno, está leyendo el evento Summit y está leyendo cada uno de los campos. Bien, recibió los campos y ahora quiero que el formulario ya no aparezca, esté quizás oculto, pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo oculto ese formulario? ¿Cuál es la función específica? Llamarlo un Colocaría atributo de CSS. document. Sí, pero ¿cuál sería ese atributo? El display. Aquí, por ejemplo, colocaría formulario o document. Sí, formulario ya lo tenemos, formulario. Estilo, pero ¿qué estilo debemos darle? El display. ¿Cómo sería el display ahí en estilo? None. ¿Cómo? None. O sea, de valor none. None, sí, pero digo,
formulario.stil. Está Así abierto como esta web en punto display. display, así. No. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver si funciona. Entonces tenemos acá. Acá lo tenemos. Vamos a llenar. Vamos a llenar. Vamos a llenar. Y llenamos. Se perdió todo. ¿Por qué? Porque dentro del for estaba el mensaje. Entonces podemos dejarlo fuera el mensaje del for y visualizarlo. Entonces en este caso podríamos decirle, tengo acá, tengo acá, tengo acá, lleno los campos y hemos recibido su información. Esta pues es que lo adicioné. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, nosotros también, ya para finalizar, que hemos visto bastantes funciones, ya para finalizar, nosotros también podemos adicionar clases. Es decir, podemos también adicionar clases clases, digamos, a un tag o a un elemento como tal. Solamente le decimos, por ejemplo, document, por ejemplo, vamos a adicionarle una clase, ¿sí?, a este elemento que se llama mensaje. Entonces, get element ID, mensaje, y aquí vamos a decirle que vamos a adicionar, ¿sí?, class list, se lee, y vamos a decirle que vamos a adicionar una clase en el elemento mensaje y esa clase se va a llamar, por ejemplo, texto, ¿sí? Voy a adicionarla, no vamos a ver ningún cambio, pero vamos a utilizar la versión de desarrollador para poder mirar que la clase sea adicionada. Entonces, aquí voy a despegar en elementos, ¿sí? Aquí debe adicionarse, en esto donde dice span, debe luego aparecer class texto, ¿sí? Yo puedo adicionar también una clase. Entonces voy a hacer esto. Voy a llenar esto porque como ya le puse requeridos, entonces él no va a hacer nada. Entonces aquí lo llenamos y miren que apareció la clase texto, ¿sí? Entonces también yo puedo adicionar clases con JavaScript, ¿sí? En caso tal de que ya, digamos, queremos hacer, por ejemplo, animaciones o queremos hacer estilos nuevos de que, por ejemplo, se ponga azul o verde, etcétera, ¿sí? Podemos adicionar esa parte. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, veo que todo está claro. ¿Qué más, digamos, en este caso? Ya vimos lo de las regiones. En los formularios también existe otro tipo de elementos de formularios, ¿sí? Está el radio button, se me estaba olvidando. Es así. Aquí vamos a decirle valor. Y acá vamos a dejarlo así. El radio button, aquí, el radio button como tal es aquel, vamos a colocarle un label, más bien. Y vamos a colocarle, qué sé yo, por ejemplo, género, ¿sí? Entonces aquí aparece F y aparece, digamos, tendría que tener 2, no que diga, qué sé yo, etcétera. Por ahora voy a colocarlo binario.
para mostrar esto. Entonces, bueno, ahí está desordenado. Hay que arreglarlo con estilos y creo que lo coloqué, muy bien, lo coloqué debajo del botón. Pues menos lo vamos a ver. Entonces, aquí, el radio button, hay que, digamos, para que evitar que se seleccionen dos elementos, entonces hay que ponerle el nombre, el mismo nombre, con ID. Entonces, decirle que este corresponde género y este es el ID de género. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí creo que me faltó una propiedad. Hay otra propiedad que ya no recuerdo. Bueno, ese radio button también es un input y también funciona en que yo puedo también colocar varios o también puedo colocar uno para seleccionar, ¿sí? Entonces, también es otra entrada dentro de los otros formularios que uno ve. Y también está otro, ese se conoce como radio button, ¿sí? Entonces, para que también lo vayan trabajando, lo voy a comentar acá, radio button. Y otro que se llama el checklist. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Piensen, para trabajar la siguiente clase. No sé si han notado, ya lo podemos trabajar con JavaScript. ¿Cómo sería trabajar en JavaScript? Los sitios, si han visto, tienen dos versiones, día y noche. Y uno lo que hace es, puede ser el mismo botón, ¿sí? Que si le doy clic, me lo va a pasar a día y vuelvo y le doy clic, me lo va a pasar a noche. O puede ser un simple botón, ¿sí? Entonces, piénsenlo, lo único que tendrían que modificar era el background, que es lo que hace, digamos, en los diferentes estilos de pasar día a noche. Y eso básicamente lo manejan algunos sitios. ¿Por qué? Porque digamos que eso es una parte que requiere de la calidad de la web, que luego vamos a hablar, que es en la parte de accesibilidad web. Es decir, no todos los sitios cuando tienen un fondo blanco y cuando se leen con dispositivos móviles, por ejemplo, de noche, algunas personas tienen hipersensibilidad a la luz, ¿sí? Entonces, esa hipersensibilidad a la luz que emite el smartphone más el fondo blanco, les va a ocasionar, digamos, mucha molestia al leer la información. Entonces, por eso pasan, digamos, que inclusive algunos dispositivos tienen modo de lectura de noche o modo de lectura de día, y en este caso también lo ponen en algunos sitios web, ¿sí? Entonces, eso es para evitar el agotamiento visual. Y esa es una parte de crear sitios web accesibles pensando en ciertos tipos de usuarios, ¿sí? Lo mismo que el tamaño de la fuente. Entonces, ¿cómo sería? Piensen en dos. Cambiar de día a noche y cambiar el tamaño de la fuente de toda la página web. Y eso podría manipularse a través de JavaScript. Bien, entonces dejamos por hoy, el día de hoy, aquí la clase y la siguiente clase, ¿sí? Perdón que interrumpa. Para arreglar eso, el error que tiene de radio button, le falta el name. ¿Me falta qué? El name. Name debe ser género y lo ID debe ser distinto. Ah, sí, sí, sí. Aquí, el name. Exacto. Género y género. Para Exacto. evitar Y que el ID ambos son del mismo. Sí, 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 cierto. y el ID debe ser distinto. Ajá, y el ID aquí se marca género. O solamente esto lo puede leer como un arreglo. Cuando le diga, por ejemplo, lea ya no por ID, sino por nombre de la etiqueta y radio. ¿Sí? Luego vemos esta parte. Y ahí puede leerse de una manera diferente. Ajá. Gracias. Bien. Entonces, vamos a ver la siguiente clase. Les voy a mostrar al final de la semana, como siempre, les voy a subir el preclase, porque vamos a seguir trabajando en DOM, pero ya vamos a mezclar un poco primero vamos a trabajar ya con Visual Studio Code, ¿sí? Para
que ustedes vayan tomando la decisión de cuál IDE se ajusta mejor. Bueno, este es un IDE, ¿sí? Este es el IDE Visual Studio Code, entonces quizás algunos ya lo tienen, y vamos a ver unos módulos que se requieren, ¿sí? Para HTML, CSS, y aquí es más fácil porque aquí puede igualmente cargar un servidor HTML, ¿sí? Entonces también lo vamos a ver, y vamos a ver ya a utilizar TypeScript, ¿sí? Entonces también voy a subirles a final de la semana qué es lo que necesitan instalar. Visual Studio Code, TypeScript trabaja con Node.js, ¿sí? No es que vamos a ver Node.js todavía, pero necesitamos TypeScript para poder explicar todo cómo se trabaja TypeScript directamente. Bien, entonces, y nos vemos la siguiente semana. Bien, eso sería todo por hoy. No sé si tengan preguntas. Voy a cerrar aquí y voy a dejar de grabar. Denme un segundo.